Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente, vamos a dar inicio a esta sesión. Realmente, digamos que no hay un ejercicio académico o temático a desarrollar en la misma. Más bien vamos a hacer, es como un cierre de las dos actividades que anteceden a este ejercicio del mapa conceptual, que es el que van a estar trabajando también de manera colaborativa. El primer ejercicio fue el de las entrevistas y la última actividad que evalué, terminé de evaluar hoy antes de mediodía, la pizarra colaborativa. Quisiera escuchar sus apreciaciones sobre la actividad, reconocer como cuáles son las fortalezas de todo lo que tiene que ver con el enfoque diferencial, cuáles serían los retos de la educación superior y del Estado, más allá de establecer políticas públicas más incluyentes. Entonces, eso sería, digamos que a grosso modo para recoger, como se los he hecho saber en los mensajes, estoy más que satisfecha con el ejercicio desarrollado por ustedes. Cada actividad que he evaluado, salvo por casos particulares, digamos que denotan un ejercicio y un compromiso eh, importante, ¿cierto? Porque todas las actividades requieren de nosotros tiempo, búsqueda de material, las mismas aplicaciones que les hemos sugerido para desarrollar las actividades, pues también requieren que uno las reconozca, que como que uno tenga la pericia para esto. Entonces, pues quiero agradecerles de mi parte, pues mucha satisfacción por el ejercicio, pero pues más allá de eso y de buenas entregas, pues quisiera que conversáramos sobre realmente los contenidos, ¿no? Que a estas alturas, semana número 10, ¿de qué se quedan en esta lectiva? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros aprendizajes? Más específicamente en la unidad 2 de enfoque diferencial. Entonces, no sé si alguno quiera levantar su manita y vamos conversando. Paula Andrea, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Profe, me parece un ejercicio muy pertinente porque aunque nosotros, digámoslo, entre comillas, hemos sido privilegiadas en el contexto en el que nos encontramos, esto ha sido una lucha y esto no ha sido fácil, ¿cierto? Esto ha sido un proceso que se ha llevado en la reivindicación de los derechos de la mujer dentro de una Sí. sociedad patriarcal, ¿cierto? De unos contextos donde la mujer es vista como la cuidadora y la encargada del hogar, ¿cierto? Incluso hace poquito se le hizo un homenaje a, a Teresita en ese momento de Turizo, creo que es el nombre, era una mujer y murió este año también. Se le hizo el homenaje el año pasado y murió y fue la primera mujer que pudo ingresar a estudiar Derecho, ¿cierto? Pero también ingresó gracias a una cantidad de, de, de reivindicaciones y de luchas Lucha. que pudo dar, ¿cierto? Ujú. Porque no, en la Facultad de Derecho no se permitía. El ejercicio también es muy importante porque dentro del grupo también nos dimos cuenta que desde nuestra zona de confort pensamos que todas las mujeres viven como nosotros vivimos, ¿cierto? Que tenemos un poco de libertad, que tenemos un poco de autonomía y que pudimos ingresar a la universidad. También nos dimos cuenta
cómo todavía existe esa, esa eh, esa caracterización entre las carreras débiles y las carreras fuertes, ¿cierto? Las Sí. mujeres para ciertas carreras que tienen que ver con el cuidado, ¿cierto? Y los hombres para esas carreras que tienen que ver con el desarrollo económico del país y que son las que realmente invierten, pues, como activan la economía. Entonces, esos ejercicios son muy importantes también porque somos un país muy homofóbico, ¿cierto? Y no respetamos la diferencia. Y eso también lo vemos en los contextos educativos, como nosotros, como el contexto educativo no permite mirar la diferencia, ¿cierto? No permite mirar la diferencia desde que empezamos con un uniforme, exigirle a los chicos que tienen que tener los zapatos incluso a veces hasta de la misma marca, Sí. a las niñas que tienen que usar el jumper, ¿cierto? El vestido, que se tienen que sentar como tal, El pelo. es el cabello, ¿cierto? El cabello con los niños. Y ejemplo, en mi institución, me pareció muy horrible, pero como yo soy provisional y por una cantidad de factores, yo digo, pero no, ¿qué hace aquí? Las chicas tenían que ir se iba a realizar el Jean Day para recoger fondos. Quiere decir que podían ir de blue jean, ¿cierto? De ropa. Y por el parlante dice, se les pide que vayan de blue jean, que no vayan de chores, que las blusas sean blusas que las cubran, una cantidad de cosas que yo dije, entonces, ¿dónde está el respeto, cierto? Entonces, la culpable soy yo porque me he visto así. Sí. ¿Cierto? De la culpa. Entonces, y eso lo repetimos, mire, en unos conceptos supuestamente académicos, ¿cierto? Sí. Académicos, donde tenemos que tener una mente abierta, un respeto por los demás, un respeto por el cuerpo, un respeto por la orientación sexual, ¿cierto? Que más que criticar es la formación de esa persona, de formar personas íntegras que le aporten a la construcción de una sociedad equitativa, justa, para un buen vivir. Entonces yo creo que esos ejercicios nos permite revisarnos y mirar también nosotros qué grado de violencia hemos sufrido, qué grado de exclusiones hemos sufrido y a veces no nos damos cuenta y las normalizamos, ¿cierto? Y cómo de Sí. pronto nosotros, dentro de nuestras prácticas, repetimos, porque la mujer, como dije anteriormente, es la cuidadora, ¿cierto? Pero entonces, ¿a quién le cae la carga de ese cuidado? A la mujer. Entonces, también a veces repetimos esas prácticas en nuestros entornos. Entonces, eso es un ejercicio muy, muy válido y más en estos tiempos donde se ha visto esa reivindicación de género de las comunidades LGTBIQ, ¿cierto? En esa lucha por la igualdad, por la equidad y principalmente que el conocimiento sea universal, ¿cierto? Pero para que el conocimiento sea universal también tenemos que tener en cuenta que debe ser, aquí digo, con todo el respeto a mis compañeros, que debe ser un conocimiento que esté a cargo del Estado, porque para que sea de calidad y no haya barreras, hay unos colegios muy excelentes, otros colegios no, tiene que ser gratuito y financiado por el Estado. Entonces, después de que logremos todo eso, yo creo que sí vamos a tener una verdadera equidad en cuanto al conocimiento y ya con todos los programas, las temáticas para mejorar nuestro buen vivir. Muchas gracias. A ti, Paula, creo que haces, digamos que un buen resumen de esta situación en relación al género, ¿no? Estudios siguen demostrando, digamos que ese abismo, no solo en la elección profesional, sino también en el desarrollo económico, ¿no? Los hombres siguen ganando más, ocupando lugares, digamos que directivos más que las mujeres, pese a que se ha dado un avance, pues resulta todavía un largo trayecto el que se debe recorrer. Gracias por tus aportes. Creo que sí, la academia tiene que cambiar el discurso, debe hacerlo. eh, y digamos que situaciones como las que tú vivenciaste en tu institución, pues seguramente son muy normales y ese es el problema, que hemos normalizado, ¿no? Entonces sí, es normal decirle a la niña que no se ponga tal cosa, es normal que, bueno, no sé, los padres de familia también, los círculos
cercanos, digamos que legitiman el patriarcado, ¿sí? Legitiman digamos que esa violencia, ya no física, sino emocional, psicológica, hacia la mujer. Tenía la mano también Catalina. Sí, señora, pero veo que Paula pues como que abarcó todo lo que Muy bien, trabajamos en el área, entonces no, creo que ya era redundante. perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Yolanda, te escucho. Buenas noches para todos. No, solo por ejemplificar, pues yo, dos casos, yo creo que de pronto algunas compañeras lo vieron en las noticias, el caso de la niña que fue excluida del equipo de fútbol, no sé en qué fue el lugar de Colombia, pero pues ella a través del papá de una tutela logró que la niña volviera a ser incluida, por el hecho de ser mujer la habían sacado del Sí, equipo, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que hay como una ganancia ante esa equidad que debe haber entre hombres y mujeres. El otro tema sí es específicamente en la institución educativa. Tenemos un niño de grado sexto que pues hasta ahora, pues ahora con la presencialidad lo estamos visualizando porque él tiene algunas condiciones de ser como amanerado y pienso que en otras circunstancias yo lo había visto diferente y le decía a algunos compañeros, si veo que alguien le va a atropellar sus derechos de forma que él quiere hacer, pues debemos estar atentas a defenderlo porque pues está dentro de esa libertad, ¿no? Él se pinta claro. las uñas, eh, se peina diferente, se pone jeans apretados, entonces, pues hasta ahora no hemos visto que algún compañero, ni de él ni de los docentes, pues haya sido víctima de atropello, ¿no? Pero sí, yo he estado como atenta a ver qué pasa con él en aras de la De igualdad de derechos y protegerle. el respeto en Ujú, esa inclusión, ¿no? Eso ujú. era mi profe. Ok, muy bien. Y día a día, digamos que serán más los casos en donde nosotros tengamos que ser como de abogado protector, ya que conocemos, porque digamos que años atrás uno por desconocimiento, como dice el dicho, pecaba, ¿no? Pequé por desconocimiento, pero ya no. Tenemos todas las herramientas, digamos que para empezar a garantizar y a veces yo sé que por la propia institución o las propias familias, porque en una de las noticias y en uno de los comentarios que yo colocaba hoy en el ejercicio, yo decía que desafortunadamente la familia siempre es como el amparo del sujeto, ¿cierto? El primer núcleo protector. Pero en casos de diferencia de género, como se conocía, la familia se vuelve en el principal detractor, ¿no? Entonces, el acusador. Y entonces es donde la escuela, la universidad, las instituciones académicas deben cobijar, ¿cierto? A ese ser humano que simplemente está pidiendo ser, ¿sí? No está pidiendo una cosa distinta a la que somos ustedes, a la que soy yo. Está pidiendo simplemente ser. Entonces, digamos que hay una gran responsabilidad de las instituciones para cuidar ese ser humano. Ya sabemos todas las consecuencias de qué pasa cuando un ser humano es maltratado, ¿no? Son personas que tienden a la depresión, son personas que se vuelven violentas con el tiempo. Entonces, ¿por qué llegar a esas instancias? ¿Por qué no prevenir en lugar de curar? También escuché o leí la noticia de una persona trans que está luchando por su cupo para estudiar derecho. No sé si hay algún representante del grupo aquí que escogió esa noticia. Creo que somos nosotros, profe, el Ah, ok, grupo uno. listo. Ok. Es Creo que de LGTBI, las aulas, se me olvidó el nombre. Es la noticia mía, profe. sí. Ok, bueno, muy bien. Digamos que es una noticia que es muy reciente, así que, pues bueno, toca, eh, digamos que toca el sentido de una población que ha venido paso a paso también legitimando y llenándose de argumentos, buscando equidad y acceso no solo a la educación, sino a diferentes escenarios sociales en la vida pública como tal. Juan Diego, levantaste la manito, te escucho. Sí, señora, buenas noches para todos. Buenas noches. En sintonía con lo que estaba diciendo Laura, yo soy del mismo equipo de Laura,
nosotros analizábamos en nuestro equipo tres noticias muy particulares. Una de una niña que el papá la saca de la escuela y salió en el Heraldo. En esa semana que nos colocaron la tarea, en esa semana salió. ¿Cómo es que el papá la saca de la escuela, el papá y la mamá, y le dicen que es que como es mujer, ella no sirve para nada, que ella es como que bruta? Sí. Entonces, pues eso como que nos dolía. Sí. Pues nos duele, porque hasta qué punto en pleno siglo XXI, en plena civilización, desarrollo tecnológico, económico, social y todos los desarrollos que han aparecido, y todavía estamos en esa arcaica donde, no, mija, sálgase de la escuela porque usted tiene que cuidar al hermanito o al primito. Sí. Eso que le pasa a las abuelas de uno, de pronto a la mamá de uno. No, mija, sálgase, que son otros 7 hermanas para cuidar y usted la mayor, venga, sálgase y ayuda a cambiar pañales, a hacer comida y cuide y haga y haga y haga. Y las privaban de esa libertad, pues de esas oportunidades. Y cuántas mujeres uno ve que de esa misma época, y son grandes mujeres, grandes pintoras, escritoras, fueron unas grandes maestras, pocas doctoras, una que otra abogada, pero ya empezaban a surgir, ¿cierto? Sí. Entonces, como uno decía, pero por Dios, como una familia se está devolviendo siglos atrás con la niña, ¿cierto? La otra era la de Laura, que era como las aulas están condenando a estas personas que porque son diferentes, es que no son diferentes, piensan, actúan diferente a uno, tienen gustos diferentes a uno, porque son también seres humanos tal cual como uno, piensan, sienten, les duele, se enferman, se deprimen, hasta se suicidan. ¿Cuántas veces muchachitos no se han suicidado porque no son aceptados por su orientación sexual? Y es que le decía yo a una mamá un día que llorando me decía que, pues, que pesar, que vea que el niño, yo le dije, pero doña señora, es mala persona, es desobediente, es grosero, porque me decían, no, ayuda mucho, es juicioso, colabora, trabaja y todo lo que trabaja lo colabora en la casa, me ayuda en la casa muchísimo, le ayuda mucho al papá. Yo le decía, entonces no es mala persona. Entonces, ¿por qué no condenamos a las familias que están llenas de marihuaneros, de matones, de sicarios, de drogadictos, de narcotraficantes? También los debiéramos entonces de condenar, porque son conductas ya no tan aceptables. Y la otra noticia era la que yo postulaba, que era el pacto que hicieron en Medellín, que hizo Daniel Quintero con las universidades y algunos colegios para proteger a todas las mujeres y garantizar pues la equidad de género en el acceso a la educación en Medellín. Esperemos pues que no sea solamente pantalla. Ojalá, digamos que hoy hay unos organismos y bueno, digamos que en eso Antioquia nos lleva un poquito la parada. Ellos son veedores, ¿sí? O sea, el paisa, por así denominarlo, digamos que ellos exigen a sus gobernantes realmente el cumplimiento de los acuerdos. Por eso creo yo que es uno de los departamentos con mayor desarrollo, por lo menos social del país, ¿no? Ojalá logren y que sean, digamos que, reflejo para el resto, pues el resto del país y podamos seguir y darle curso a políticas como esas. Profe, y ya Dime. lo que usted nos contó ahorita, lo del aprendizaje, a mí sí. me llama mucho la atención porque yo creo que yo al principio le había dicho que yo me había metido aquí como un reto, ¿cierto? Sí. Hace días le había dicho. Sí. Y ese reto, la materia al principio no me gustó, no me encantaba. Yo qué pereza hacer esas tareas. Sí. Maluco. Pero día a día que hemos ido trabajando, me he dado cuenta que es que la inclusión no es solamente para que, entre comillas, llamamos especial, bobito, con necesidades educativas, ¿cierto? El que no aprende. Ajá. Pero no, es también toda esa otra población que día a día nos va apareciendo, ¿cierto? Y que tenemos también que atender y entender desde las diferencias o las diferentes capacidades que tengan. Entonces uno como maestro, ¿cómo tiene que despertar esa sensibilidad para no herirlos y para poder cumplir como la función que tenemos, que es de enseñar, de formarlos y llevarlos pues como de la manito hasta donde ellos quieran llegar o hasta donde puedan llegar? Muy bien, me alegra escuchar eso, Juan Diego. Yo creo que es importante, creo que hoy también les escribí en el mensaje que yo entiendo que es estar en el último semestre de la maestría entregando sus proyectos de investigación y que yo les diga, miren, hay que hacer una pizarra colaborativa o hay que hacer una entrevista y como que ustedes se jalan de los cabellos y dicen, pero ¿cómo? ¿A qué hora? Y soy yo más otra asignatura, más investigación, o sea, son muchas cosas, ¿sí? Pero yo creo que bien lo vale la materia. Las primeras actividades están centradas en empaparnos en la normatividad, pero si se dan cuenta, desde la entrevista
¿sí? Realmente llevamos dos ejercicios y los que siguen son ponernos a pensar en las cosas que realmente conocemos, ¿no? Y que no hemos quizás sistematizado, porque digamos que en relación a las entrevistas que hicieron, yo me atrevería a pensar que muchas de esas experiencias que los profes narraban, ustedes también las han vivido en aula. Lo que pasa es que ellos, digamos que se arriesgan a contar y a decir o a exponer su pensamiento frente a, ¿sí? O ustedes ahora en la pizarra colaborativa un poco hacen lo mismo de atreverse a criticar, a juzgar desde el bien decir todo lo que está pasando en relación al enfoque diferencial. Entonces, pues me alegra mucho escucharte y espero que sigan súper enganchados con la asignatura. Catalina, te doy la palabra y Sí, luego Yolanda. sí, profe. Quería rescatar algo que me pareció muy bonito que dice Juan, y es la importancia de que los docentes conozcan qué es inclusión. Sí, La importancia de que entiendan que inclusión no solo son los niños de necesidades, que inclusión sí, somos todos, hasta yo misma estoy en sí, el proceso de inclusión. No tengo que tener una enfermedad, una dificultad, una necesidad, porque desde la misma diferencia del individuo es importante que entiendan que todos, no hay una persona igual, no hay una persona igual, y desde ahí tenemos que plantear las aulas, replantear las aulas. Quería hacer pues como ese llamado a nosotros que estamos viendo estas asignaturas, que nos estamos empapando de lo que es inclusión, poder involucrar a nuestros compañeros de vieja data, de decretos antiguos, que porque no han tenido esa preparación desconocen muchas cosas, e irlos metiendo en este mundo de la inclusión de una forma que podamos brindarle a nuestros estudiantes la educación que necesitan, una educación que acepte, que, como decía, me encanta lo que dice Juan, que acepte el individuo como ser humano y no que se condicione por su sexualidad. ajá, Eso me parece importante, que valoren al ser humano y no a la sexualidad del ser humano. Cierto que la perfecto, sexualidad no dice nada, la sexualidad es la intimidad del ser humano y como tal ajá, debe respetarse, pero ya como ser íntegro, lleno de valores, cómo se comporta ante una sociedad es lo que debemos formar. Entonces me pareció muy bonito lo que dice Juan. Juan, te felicito, me gustó mucho. Bienvenido al club. Pero entonces es como nosotros motivamos al resto de compañeros a que se vinculen en estos procesos que de verdad que son muy satisfactorios y como usted lo decía, maestra, son muchas las familias que discriminan y no hay, o sea, yo hay una expresión que mantengo en mi boca y es que digo que lo discrimina a uno la sociedad, pero que lo rechace a uno la familia. No hay nada más sí, duro en esta vida. sí. Entonces, que esos docentes que son como ese segundo hogar, sean esas personas que les ayuden a fortalecer esa autoestima a esas personas para que aprendan a enfrentarse al mundo y no tomen unos caminos lamentables, como lo Lamentable, planteaba sí, Juan, el suicidio, como el suicidio. sí, sí, es Gracias. verdad. Bueno, Catalina creo que seguía. Ya, profe, listo, ya. Gracias. Ah, bueno, entonces, ¿quién me falta? Isabel, Catalina. Sí, profe, ya hablé. Ah, bueno, entonces, Paula, es que se me está moviendo aquí la pantalla. Paula, entonces. No, aquí también tenemos que analizar y eso lo hemos dicho, yo creo que muchos compañeros coincidimos, de que sí, están los decretos, desde la Constitución, está la norma, ¿cierto? Pero a veces cuando Katy dice que los docentes, ¿cierto? Pero es que los docentes, esos docentes no tuvieron esa preparación y no es que rechacen porque quieran, ¿cierto? Sabemos que esos procesos culturales y cambios ideológicos, como dice el historiador Brudel, son procesos de larga duración. Los procesos ideológicos son paso a paso, no son tan acelerados, ¿cierto? Por un lado. Segundo, la escuela no nos permite vernos como diferentes, porque uno en un aula con 45 estudiantes, con una cantidad de contenidos, como lo hemos dicho en las diferentes actividades, no nos da tiempo de mirar y analizar esas diferencias, ¿cierto? Porque tenemos que tener unos resultados. Tenemos que tener unos resultados y no nos permite. Yo decía ahora que estamos en mi colegio trabajando por medio de burbujas, y esta es la educación, o sea,
Ojalá fuera todas las semanas los mismos, ojalá abrieran otras escuelas, porque yo tengo solamente 20 estudiantes y puedo atender esos 20 estudiantes, ¿cierto? El tiempo alcanza para conocer a cada uno, pero uno con 45 estudiantes, para mirar sus gustos, sus necesidades, sus intereses y cumplir con lo que dicen, ¿cierto? Con lo que dice un currículo, desde unos parámetros hasta incluso internacionales, es un poco difícil. Entonces, la cuestión es de paciencia. Fuera de eso, a nosotros y a muchos docentes no nos preparan, nos hablan de inclusión, profe, ¿cierto? Pero en cuanto a inclusión, ¿cómo vamos a atender a niños con coeficiente intelectual alto? ¿Cómo vamos a atender a todos? ¿Cómo vamos a atender a todos los niños si no tenemos las herramientas? Y más a los chicos con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Donde nos dicen, sí, una infraestructura la escuela está abierta y la escuela tiene un PEI inclusivo, pero sí, tiene un PEI exclusivo. Aquí en Medellín tenemos una maestra de apoyo, hacemos un PIAR, ¿cierto? Pero nos da tiempo de analizar y mirar ese proceso, no nos da tiempo. Entonces, a veces queda, como decía Catalina, como decía Juan, queda en el papel, por un lado. Por otro lado, profe, usted que vive en Bogotá, yo creo que es de resaltar lo que está haciendo ahora en Bogotá, la economía del cuidado, esta cuestión del cuidado, donde se está haciendo una cátedra para también capacitar a los hombres, porque los hombres los hemos castrado, ¿cierto? Usted no puede llorar porque usted es fuerte, ¿cierto? Alguien que hablaba de un partido de fútbol, usted cómo se está jugando con niñas, cómo se deja ganar de las niñas y de las niñas. Sí, les hemos anulado. Ajá. Usted no puede Y llorar. hay una línea, Paula, y la línea que hay. Eso. Entonces, y tengo una amiga que se fue para Bogotá y está trabajando en Bogotá, se inscribe, no sé con qué características, y hay unos días se llama relevos. Entonces, si usted se inscribe y es elegida, o la persona es elegida, a usted le dan unos días en la semana, no sé qué, cada tiempo, cada 15 días, no sé qué, y con qué temporalidad, para que usted va un cuidador o una cuidadora, atender a las personas, atender los deberes de la casa o atender, pues a ayudarle en la casa para que esa mujer pueda salir a hacer sus vueltas, pueda ir a cine, pueda hacer cosas que no puede por estar en el cuidado. Entonces, eso hay que reconocérselo a la alcaldía de Bogotá, que se ganó eso con Canadá, con la embajada canadiense, ¿cierto? Entonces están en ese proceso también de vincular pues como a esto. Por último, decir que también las mujeres tenemos que empezar a tener sororidad entre nosotros, ¿cierto? A veces escuchamos entre nosotros las mujeres que no es que las niñas de ahora son tan lanzadas, son las que le dicen a los chicos que bailen y que les gustan. Claro, es que a nosotros nos castraron. A nosotros nos dijeron que era el hombre el que nos tenía que pedir la mano. El hombre, no, es que estamos en igual de condición. Entonces también nosotros como por medio de estas clases, por eso también empezamos a regular nuestro vocabulario y a respetarnos para este mundo pues como inclusivo del respeto. Muchas gracias. Gracias a ti por tus valiosos aportes. Laura. Profe, bueno, basándome en lo que dice Paula, esta mañana de casualidad vi una noticia de un papá, vive el papá y vive con la hija. La hija le gusta el fútbol. Entonces, el papá hizo hasta lo imposible, demandó todo y ganó la tutela de que la niña podía jugar fútbol con los niños e ir a un torneo. Es que no me acuerdo de dónde, creo que es de Bogotá. Y es ver eso, o sea, es ver que hoy en día nosotras las mujeres tenemos los mismos derechos y la misma libertad a los hombres, que no solamente nos tenemos que quedar en la casa, como decía Juan, cuidando a nuestros hermanos, cuidando a los hijos o haciendo las cosas del hogar, sino que también el hombre se vincule a esas actividades. ¿Sí? O sea, que no es solamente la mujer sea la que cocine, sino que el hombre también cocine, el hombre también lave ropa, así como la mujer también hoy en día trabaja y hace miles de cosas, el hombre también puede hacer eso. O sea, no es solamente sacar a relucir los derechos que tenemos las mujeres, sino también los derechos y los deberes que tiene el hombre en su hogar o en su casa o en su trabajo.
¿sí? Muchas veces vemos relegados o vemos, ¿cómo se dice?, excluidos a los hombres en ciertas actividades que según la sociedad son solo para mujeres. Entonces, Sí. qué bonito es empezar a ver, por ejemplo, lo que sucedió esta mañana en la noticia, empezar a ver torneos de fútbol, no solo femenino y masculino, sino mixto. Ujú. Entonces, es eso, llamar la atención que desde las escuelas nosotros también podemos vincular a nuestros estudiantes a que, bueno, usted es un niño, usted juega fútbol, usted es niño, juega baloncesto, juega voleibol. El niño juega fútbol, micro y atletismo. No, o sea, todos podemos hacer todos los deportes, todos podemos hacer las mismas actividades. Sí. Entonces, era eso, profe. Ok, sí, muchísimas gracias. Yo creo que finalmente, un poco para ir recogiendo, bueno, todos podríamos tener acá historias por contar desde nuestras propias experiencias. Pero lo que siempre he dicho en los comentarios como de evaluación, bueno, en este ejercicio no tanto, pero lo que les digo siempre es, aún nos queda mucho por recorrer, ¿no? Y yo creo que sí hay una gran responsabilidad nosotros en los que estamos en aula, pese a que lo que decía alguna de ustedes, son muchos estudiantes en salón y uno alcanza como a detallar uno por uno su necesidad para poderles atender. Pero también si uno puede ir desarrollando como esa agudeza, esa empatía, esa solidaridad que decía la compañera, ese ponerme en los zapatos del otro, ese sentido de alteridad también y de empatía que nos pueden llevar a construir un mundo más justo, en donde todos tengamos cabida, es que no tiene por qué ser distinto, ¿no? Yo he visto la lucha de los colores, ¿no? Ustedes recuerdan que antes un niño no se ponía rosado, pero era por nada del mundo que le ponían rosado, y hoy en día se ven chuscos, ¿sí? O sea, a mí me encanta, yo a mi esposo por ejemplo, yo le digo, me encanta que use camisas rosadas, me parece que le resaltan bellísimo, pero hace 15, 20 años eso era lo más... digamos que lo llevaba él como a ser femenino y obvio no lo iba a hacer, ¿no? Entonces poco a poco se va cambiando la cultura y poco a poco se van dando esas transiciones. Si eso es, digamos que estoy hablando de lo más trivial, imagínense cuánto más podemos hacer nosotros en el día a día, en el salón de clase, a través de nuestro discurso, ¿sí? A través de lo que decimos, pero también a través de lo que hacemos. ¿No? Creo que estamos llamados a eso, a generar cambios reales, sensibles. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo más. Juan Diego. Frente a lo que, profe, frente a lo que estás diciendo de como los roles, lo que se puede o no se puede hacer, lo que es para niños o para niñas, yo soy uno que me coloco mucho camisas rosadas, me gustan mucho. Pero también lo de los juegos. Por ejemplo, no juegue con los carros, o sea, los carros para los niños, las muñecas para las niñas. Por ejemplo, en mi caso, hay un sobrinito de mi esposa, le encanta jugar con las muñecas de mi hija, y entonces los otros primitos lo recriminan, y yo digo, normal, él se está desarrollando la personalidad, y le gusta más jugar con eso que con un carro, no agachado todo el rato, le parece con una muñeca que es el tío, es el papá, es el hermanito de la muñeca. Pero también miren lo otro, cuando entonces uno como papá, por ejemplo, si a uno le toca cuidar los hijos, entonces uno, como nunca jugó con la muñeca, no sabe ni cómo se carga, ni se peina o no se peina, entonces dejémosla sucia, no le demos comida, porque es que como yo nunca puedo jugar como a esos roles, entonces no, es que yo solamente sé darle con el pie a un balón y ya más, o trabajar, no, a mí no me pongan a cuidar los hijos, a mí no me pongan a nada, ni a cambiar un pañal, ni a tender una cama, ni a lavar la loza, nada. Entonces vamos a volver a caer en la misma época arcaica, que la mujer lave, trapee, barra, sacuda, atienda, haga todo en la casa y por la noche atienda al esposo. Entonces no, es el doble de trabajo. Y uno también a veces llega nada más a cruzar vulgarmente los pies viendo televisión, no para la nalga ver televisión todo el día y la pobre mujer pegada del oficio. Entonces mire y cómo lo peor, a veces... perdón te interrumpo, lo peor es que se nos llena la boca diciendo que somos liberales, ¿no? O sea, que respetamos y que damos el lugar a las cosas y a las personas, pero en la cotidianidad estamos años luz de realmente hacerlo. Y entonces que el niño siempre tiene que ir con el papá a aprender lo del papá y que la niña solamente con lo de la mamá. Pues
pues yo creo que a veces esos pensamientos tan arcaicos hay que irlos pues como sacando, pero es desde la escuela donde los tenemos que formar también, es desde la escuela donde Sí. tenemos que ir formando todas esas personalidades, y desde las escuelas de padre también decirle al papá, no, tenemos que ir cambiando de mentalidad, y ojalá que las políticas que saquen, pues las políticas que hay se puedan llevar a la práctica en su totalidad, y que cada día surjan políticas que apoyen más a todo, pues acabar con estos vejámenes que nos han como maltratado durante tantos años. De acuerdo, muchas Profe, gracias. profe, Dime, yo quería dar Catalina. como una observacioncita frente a Dime. eso que me pareció muy triste y quisiera dejarlo ahí. Cómo cuando juega la selección Colombia masculina, hay esa bulla en los medios y la gente con su camiseta y pendiente del partido, se paraliza la ciudad, se paraliza un país. Sí. Pero cuando juega la selección femenina, yo miraba el estadio en Cali, que nos han dado más gloria a la selección femenina, digámoslo así, y el estadio casi vacío. Y decía, ¿por qué no se le hace la misma propaganda a las niñas? Y también estaban compitiendo para ir a un mundial. Sí. O sea, también estaban en eliminatorias de un mundial. O sea, entonces, ¿por qué no se le hizo el mismo bombo, la misma bulla, la misma parafernalia para Y aquí apoyarlos? aquí tiene mucho que ver también los medios, ¿no? O sea, todo lo que se Exacto. hace en publicidad y los medios, digamos que finalmente, bueno, digamos que la escuela tiene un competidor número uno, o dos personas contra las que lucha dos entidades, y una es la familia, porque tú no sabes que tú en la escuela sabes tú qué estás haciendo, pero en la familia tú no sabes qué están haciendo los padres o los cuidadores, ¿cierto? Pero ¿qué me dicen de los medios? ¿Qué me dicen de esto, del internet, de las redes sociales? O sea, hoy las personas están súper Total, saturadas. Dime. total. Entonces, Sí. total, profe, es más, lo que planteaba Juan es muy cierto y le hacían bullying a una pareja, bueno, ya expareja, una de farándula, porque su hijo pidió una cocinita de regalo. Sí. Entonces, no podía ser el chef sino la cocinera, decía la gente. Entonces, ¿por qué le va a regalar las ollitas si es que las ollitas son de los niños? Sí. Pues, ¿cómo están criando a este muchacho? O sea, ¿hasta dónde llegamos con eso? Yo veía, por ejemplo, una amiga que ponía en el Facebook, yo decía, ¿por qué lo tiene que poner? Mi hijo se siente orgulloso de ser hombre y de tener su pelo largo. Yo decía, ¿por qué tienen que juzgar a un niño? Y dice, ¿usted es niño o niña? Porque tiene el pelo largo. ¿Cierto? Ese tipo de detalles, y lo que plantea Juan me parece muy bonito, porque yo, por ejemplo, lo vivo en mi hogar, el amo de casa es mi esposo, porque ya está en la casa, y como la Sí. misma sociedad, pero él, ¿por qué hace eso? Pero es que la hace mucho en Sí. la casa, no debería estar en la casa, es que Sí. cuidado que él cuida a los niños, ay no, si los cuidara bien. Entonces la percepción que hay y cómo nosotros como docentes tenemos que ir empezando a incluirlo en el Sí. discurso, pero diario, es el discurso diario, hacer que esas políticas que hay se conozcan. Yo lo decía, se trascienda, que las compañeras docentes vean que hay unas políticas, que ya se está cambiando, que ellas no estudian porque ya lo que quieren es jubilarse, digámoslo así, pero cómo nosotros desde nuestro actuar, desde el aula, rompemos ese esquema y le demostramos que hay cosas mejores, que se les puede dar oportunidades a todos, que todos pueden ser incluidos, e irlos involucrando poco a poco a esto. Y de esa misma forma, involucrar las mismas familias en los procesos educativos frente al respeto por la diferencia. Muy Gracias. bien. No, Ay, qué pena, sí. qué pena yo digo algo que yo no me vi ese programa, se lo vio Catalina, como también gracias a la escuela con una verdadera educación sexual, porque también tenemos que plantearnos que la calidad de la Sí. educación, ¿cierto? Cómo sea una niña, porque tenemos que denunciar, porque a veces somos abusadas y nos quedamos calladas por miedo y por pena, y en la universidad se ve mucho, ¿cierto? En la universidad se ve mucho la violencia sexual, la violencia también en cuanto a cargos, y cómo esta niña que había sido violada, Catalina, eso que mostraron, me aterra séptimo día y esas cosas, pero a veces me lo veo. Entonces, una niña que había sido violada por su papá, ¿cierto? Y se da cuenta que había sido violada porque la maestra, Bueno, lo que es. Paula, venga, la contextualizo. Vea. El problema de nosotros es que nosotros, como estamos castradas, entonces la mujer calla, la mujer no dice, ¿cierto? Y como desde las escuelas nos da pena hablar desde la sexualidad de las partes íntimas, ¿cierto? Y diferenciar hombre-mujer, y otros que les puedan gustar los de mismo sexo, no lo hablamos con claridad. Y a la niña nunca se le habló, entonces la niña estaba siendo abusada, pero para ella era normal.
porque el papá le decía que eso era amor, que eso era cariño, y ella se vino a dar cuenta en décimo cuando la profesora le habló de educación sexual y de lo que era el abuso. Imagínate. En Terrible. décimo, vino a darse cuenta que ella estaba siendo abusada desde los 6 años. No. Entonces es muy duro cómo nosotros nos dejamos enmarcar en esos mismos esquemas y por el afán de cumplir con unos currículos, con unos tiempos, con unos horarios, dejamos de lado enseñarle a los niños el buen vivir, la diferencia, el respeto por el otro. Ok, sí, creo que escuché algo en algún comercial. Yo no veo esos programas, pero sí, creo que escuché algo de esa noticia, creo que trascendió a noticias del mediodía, si no estoy mal, algo así. Pero bueno, y esos son los casos de los que uno se entera. Imagínense en cuántas cosas hay por debajo de cuerda que pasan y bueno, en donde nosotros Profe, pero no nos vamos tendríamos tanto lejos, que hacer. el hombre también calla, entonces como el género nos ha Sí, limitado tanto que los hombres callan. Por eso le decía sí. yo, para acuérdate de la línea que vimos en televisión. Hay una línea en Bogotá solo para hombres que Ujú, tienen crisis de depresión, que sí, sufren, que quieren hablar, y hay un psicólogo. Y un señor decía, sí, ya sé yo me de cuál enteré de esta habla. línea, y esta línea, gracias a esta línea, no me suicidé, porque Sí, yo no podía llorar, yo no podía expresar lo que sentía. Y cuando me habló la psicóloga, me hizo entender que yo también tenía sentimientos y podía sufrir. ujú, ok. Vale, muchísimas gracias. Diego, ¿tienes algo más para decir? ¿Todavía tienes la mano levantadita? No, señora, no. Ok. Se me olvidó bajarlo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, digamos que con todas esas apreciaciones que hemos recogido, vamos a dar como cierre como a esa parte de la discusión, y vamos a dedicar unos pocos minutos. eh, no creo que hayan revisado todavía el material de la actividad que está corriendo estas 2 semanas, ¿o sí? No sé si hay alguna duda. Más o Sí, menos. señora. Profe, hay uno que no deja abrir, ya le digo cuál es. ¿Cuál será? Y lo busco, se los paso mañana tempranito, porque ahorita tengo clasecita con Pia 3. Diálogo Ya le digo, intercultural. ya le digo, profe, cuál es el que no se El de deja. diálogo me abre y Me, el cielo. A ver. me abrió el que dice, El de cielo me abre y el de diálogo de la UNESCO también me abre. me abre el que es, el título de que es la interculturalidad, que ese es, creo que el de, Principio o fin de la utopía. Ese está en cielo, sí, pero el diálogo intercultural sí me abre, el de la UNESCO. Qué no, a raro. mí me dijo, bueno, voy a intentarlo nuevamente, profe, si no cualquier cosa le escribo por interno. Sí, acabo Sí, de porque abrirlo. Es más, les voy a compartir para que vean, muy raro, de pronto estaba caída la plataforma. la red. O sea, cuando miraste, avísenme si estás viendo, avísenme si están viendo la pantalla. Sí, señora. Miren, yo le doy clic y de una me abre. Ah, mentiras, vaya que no se ha podido. No, dice, vaya que no se ha podido encontrar esa página. Sí, 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 así sí. sale. Ok, ya. Déjenme entonces y lo busco, a ver si. ¿Y por el nombre lo buscaron, quizá? No, yo no. La verdad es que tenía una hora libre y aproveché a descargar Ah, ok. los libros Pero te para lo leer, buscamos profe. así. Perdón, profe, yo sí intenté buscarlo con el nombre, pero me sale igual. Entonces debe ser que está caída la página. A ver qué sale acá. Cátedra de la UNESCO, Diálogo Intercultural. A ver si es este. No. Bueno, déjenme y yo mañana se las busco con calmita y se los comparto nuevamente. ¿Les parece?
Listo, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. Yo leí la actividad de la carrera, la verdad no la he leído detenidamente, ¿cierto? Sé que es un mapa conceptual. ¿Hay alguna pregunta para hacer ese mapa conceptual? No, recuerden que digamos que lo que busca el mapa conceptual es que ustedes hilen ideas principales, ¿sí? Entonces, lo que supone el desarrollo de la actividad es que esta semana empiecen a sacar, digamos que, a revisar todo el material, ¿cierto? Empiecen a sacar ustedes como todos los escritos propios, individuales, creería yo, que le den dominio de la temática. Y en la segunda semana, ya en grupo, pues digamos que pueden unir, o si quieren hacerlo desde la primera semana, como ustedes lo tengan a bien, unificar eso para darle sentido al mapa. No tiene mucha ciencia más que la apropiación del material. No hay una pregunta orientadora. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces no me dejen olvidar, por favor. Yo busco el documento. Quién sabe si de pronto estarán en actualización, pero bueno. Lo busco y se los comparto, y si no, pues busco algún material que pueda ser como equidistante y nos funcione. ¿Alguna otra pregunta sobre la actividad? De lo poquito que hayan podido revisar. Ninguna. Bueno, entonces nos quedan unos poquitos minutos. Ustedes están próximos a comenzar el ejercicio de evaluación docente. Es un ejercicio que es importante para la maestría, para la universidad, pero sobre todo para mí, porque es el reconocimiento como de mis competencias y mis habilidades para el acompañamiento. Entonces, digamos que previo a ese ejercicio que ustedes conocen ya también, yo quisiera conocer cómo les ha parecido el ejercicio de acompañamiento a la fecha. Todavía tenemos 6 semanas, por si hubiese algo que cambiara, aunque pues intento siempre como estar preguntando y estar tanteando cómo vamos, y saber, digamos que de manera más indirecta, cómo se sienten frente a la asignatura. Pero la evaluación docente no evalúa la asignatura, sino mi acompañamiento, ¿cierto? Como tutora. Entonces, quisiera, por favor, que algunos, si quieren todos, no sé, rápidamente me cuenten cómo han sentido el acompañamiento, si les ha parecido pertinente la retroalimentación, si la calificación creen que se ha entregado a tiempo, como esos criterios que ustedes ya conocen van en la evaluación docente. Se los agradezco, no para mover la evaluación ni mucho menos, sino para conocer como cuáles son esas cosas en las que puedo mejorar y potenciar mi ejercicio docente. Juan Diego, adelante. Profe, para mí es de felicitar pues el acompañamiento que usted nos ha hecho, porque es demasiado diligente, es demasiado pertinente con todos los temas, nos está recordando, vamos en esta semana, deben hacer esto, nos lo monta incluso en el grupito de WhatsApp, que me ha parecido muy importante y muy útil este recurso pues que hicimos en esta materia, que es lo de WhatsApp, porque por ahí usted nos va recordando y uno se va pues como poniendo más las pilas. Sí. A la calificación me parece excelente, porque es, uno termina la actividad y rapidito nos coloca la nota. Y lo importante también, lo que mucho valoro, es la retroalimentación tan pertinente y tan puntual frente a lo que uno escribe, porque uno a veces se da cuenta en otras materias, sí, excelente felicitación, muy buen trabajo, listo, o debió mejorar tal cosa, pero en cambio usted es muy particular, porque usted lee lo de uno y usted saca otra reflexión, ¿cierto? Que lo deja uno como pensando también, lo dice, o de acuerdo a lo que escribiste me surgen estas ideas. Entonces me parece muy bonita la labor, muy bonito el trabajo, y entiendo que es de mucha dedicación, pero usted se entrega a esta tarea con alma y de corazón. Me parece muy bonita esa labor, profe. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego. ¿Algo que tú creas que pueda mejorar en el ejercicio docente? Que tú digas, profe, quizás si se hiciera tal cosa, pues no sé, también es bienvenido. Pues, bro, desde mi parte no, porque me parece ¿No? que que orienta demasiado bien la clase, es muy participativa, porque también uno escuchar solamente hablar del profesor, claro que yo hablo mucho, pero hay otros profes también, otras materias que hablan y uno hasta se duerme, porque al último uno se pierde en el discurso, mientras que Sí. cuando la clase es más participativa es más ameno, porque uno entiende al compañero, le surgen ideas, se acuerda uno de algo que leyó, de algo que había hecho, entonces me parece que es más
sea, se fortalece más el aprendizaje. A mí me pareció muy bacano y es tanto que ya me gusta mucho la materia. Juan Diego, muchísimas gracias. A usted, profe. Yesenia. Profe, bueno, ya Juan me quitó la idea, profe, pero sí me apareció, es con la primera profe que tenemos grupo de WhatsApp y me ha parecido fenomenal ese seguimiento por WhatsApp porque muchas veces uno no alcanza a entrar al aula y revisar lo que hay. Sí, Y pues la verdad me ha gustado mucho porque también uno aclara dudas, sea por interno o por el grupo. Y la verdad me ha gustado mucho el seguimiento que su merced nos ha hecho. Y para mejorar, nada, profe, que siga así de gracias, sociable y que nos siga ayudando. gracias, Laura Yesenia. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera, digamos que compartir? Profe, 10 Paula. de 10. 10, 10 Gracias. de 10, pero siento, ¿sabe por qué? Por la calidad humana y la empatía que usted siente por el estudiante. O sea, usted aplica lo que enseña, inclusión. Entonces también te pones en el lugar del otro y nos incluyes a todos. Y eso me parece importante, que lo que se hable también se aplique. Entonces, como te lo manifesté alguna vez, la primera profesora que habla de inclusión y realmente habla de la individualidad del ser humano, como lo decía Juan. No como los otros que hablan de los temas que promulgan y va uno a ver la evaluación y no tienen nada que ver con lo que promulga. Muchas gracias, profe. No, a ti muchísimas gracias. De eso se trata. Creo que es uno de mis mayores lemas, no solo en la docencia, sino en la vida, y es que estamos llamados a ser seres humanos por encima de académicos, por encima de cualquier otro título que uno quiera ponerse en la vida. Si uno logra ser un buen ser vivo, un buen ser humano, pues digamos que las otras cosas se van dando de manera más natural. Y si pusiéramos más un granito de arena en eso, en preocuparnos más en la humanidad del otro, en entender que al otro le pasan cosas como me pasan a mí y que lo académico se puede ir solucionando o se puede ir revisando, pues digamos que el mundo creo sería distinto, lo pienso yo. Muchas gracias, Catalina. ¿Alguien más? Profe, yo no, darle las gracias, como dicen mis compañeros, ¿cierto? Porque desde un principio nos generó confianza, ¿cierto? Como dicen, por el grupo de WhatsApp, por los mensajitos, por la motivación. Y es fundamental la motivación para que uno se anime, ¿cierto? Se le ve pues como esa dedicación frente a, como dice Catalina, lo que enseña la temática, y eso nos motiva, ay, no, esta semana hay que leer, listo, hay que leer, la profe ya nos dijo. Incluso yo creo que muchos de los compañeros entregamos las actividades antes de tiempo, ¿cierto? ¿Por Sí. qué? Porque antes de que se cumpla el tiempo, porque usted nos está recordando y nos motiva pues como a seguir adelante. No, lástima que desde la virtualidad no son tutorías y no podemos tener pues como esas clases presenciales donde, o clases más seguidas para poder enriquecernos más. De todas maneras, profe, mil gracias. No, a ustedes. Yo a veces creo que soy un poquito intensa con el tema de la mensajería, pero pues si usamos el WhatsApp, creo yo es para eso, ¿no? Como para recordar, ¿sí? Recordar, estar pendiente, resolver preguntas, inquietudes de manera más inmediata. A veces el aula es muy fría. El WhatsApp es como, venga, yo se lo doy a las personas que son de mi círculo íntimo, ¿no? Entonces, hacerlo sentir parte también de mi vida personal, porque finalmente lo son. Entonces, pues, me alegra que la estrategia esté funcionando muy bien. ¿Alguna otra persona para ir cerrando? Bueno, recuerden que si hubiese algo, ¿cierto? Ustedes están en total libertad, ¿sí? De escribirme, de llamarme, mira, profe, no me parece esto, profe, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Porque eso hace que yo crezca de manera integral. El estar aquí acompañándolos es eso, acompañando, es que ni siquiera dirijo una asignatura, acompaño un proceso que ustedes llevan de manera muy autorregulada, porque si se dan cuenta, yo no vengo aquí a darles la clase ni a enseñarles qué es el tema del enfoque diferencial, ni cuáles son las normativas, yo les haré un pequeño resumen, pero de todo lo que ustedes ya me han dado, ¿sí? Entonces yo creo que de eso se trata el ejercicio de acompañamiento y es poder recibir también de lo que ustedes dan. Por eso se los dije en la primera sesión, yo leo todos los trabajos, leo
todos los trabajos, me tomo mi tiempo, pero leo todo. Primero porque es por respeto a ustedes, pero segundo porque es tan importante lo que ustedes escriben que me permite a mí también escribir, ¿no? Que me permite a mí como soñar y ser un poco altruista cuando veo esos pensamientos o cuando puedo hacer esas reflexiones críticas tan pertinentes en relación a lo que ustedes escriben. Creo que eso ayuda y es un ejercicio de doble vía, ¿no? Ustedes dan, pero yo también les estoy dando por otro lado un poco de esa experiencia que yo he podido adquirir en el tiempo. De mi parte no sería más. Quedo pendiente si llegan a tener alguna duda sobre el ejercicio. Por favor, no me dejen olvidar mañana de compartirles el documento que no abre de la UNESCO. Y pues bueno, vamos viendo cómo se va terminando de comportar este semestre ya a solo 6 semanas de terminar. Ustedes también, me imagino, todos listos para sustentar en la semana de noviembre. Espero también su proyecto de investigación esté marchando viento en popa. Bueno, un abracito para todos. Nos vemos, yo creo que por ahí en la semana 14, 15, como para dar el cierre a la asignatura, ¿vale? Profe y compañeros, chao. Feliz noche. Yo los dejo Feliz rapidito porque tengo noche para sesión. todos. Feliz noche. Chao, chao. Gracias Gracias. y que estén muy bien. Hasta luego. Bueno. Gracias.